nos va a servir, específicamente nos va a servir para obtener la clase de La la clase, clase la clase condilar. condilar, correcto, ¿verdad? La clase condilar. Y esto significa ver la funcionalidad de la ATM y los músculos de la masticación, cómo afecta la clase condilar al funcionamiento del temporal. ¿Te parece bien que le preguntemos a los hombres, ya que están comiendo, para agarrarlos con la boca llena? Nos puede dar una falsa. Nos puede estirar de más el cóndilo o de estirar de más algunas fibras y provocar falta de movilidad en lateralidad. ¿Estamos de acuerdo? Para que funcione bien este músculo, necesita estar en clase 1 el cóndilo. ¿Qué otro músculo se afecta de los 4 músculos de la masticación? ¿Qué otro músculo se afecta en lo que estoy buscando? Pterigoideo externo. Nada más el pterigoideo externo, el interno no se afecta. Los dos músculos que se afectan con la clase condilar son el pterigoideo y el temporal. En primera instancia el pterigoideo, en segundo el temporal. Entonces es necesario para una buena funcionabilidad que haya eso. Y a la postre afecta al menisco y nos da el chasquido. El chasquido que lo quiere definir Isabel, defínemelo cómo podrías llamar que es el chasquido. Es el ruido Ujú. a la apertura. No, es por el menisco. Pero no a la apertura. No. Entonces, ¿a qué? Te escucho. ¿Eh? Tampoco. Al desplazamiento del cóndilo o rotación del cóndilo. Abra, ¿qué hace su menisco? Debe rotar. Si no está coincidiendo el menisco con el cóndilo, entonces hay un brinco, un desplazamiento, hay un brinco y ese brinco provoca que el fascículo superior del músculo pterigoideo lateral no esté trabajando correctamente y se ha desplazado y provoque que no haya desplazamiento de la mandíbula durante la masticación. ¿Qué tipo de desplazamiento? Te escucho, ¿qué tipo de desplazamiento? Voy a detenerme un poquito porque si no, no puedo buscar. ¿Qué tipo de desplazamiento? Protrusión. No puede haber movimiento guía incisiva, nada más hay bisagra. No hay desplazamiento. No nada más es que no provoca el crecimiento. Ya le estoy hablando en oclusión. Tú ya sabes de oclusión, tú ya sabes de oclusión. Ya llevan unos meses de oclusión. No nada más afecta en la clase 2 o la falta de crecimiento de mandíbula, sino en el desplazamiento de la mandíbula para incidir en el movimiento de protrusión normal de la mandíbula. En eso afecta cuando hay chasquido. No nada más hay chasquido y ya, bueno, ¿qué pasa en la masticación? ¿Cómo muerde un señor, una señora, una señorita con chasquido? Correcto. No hay una buena función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, déjenme buscar acá. Entonces, es muy importante conocer exactamente lo que está pasando y para hacer un análisis funcional. Todo el tratamiento de ortodoncia debe llevarse a cabo en relación céntrica. Es indispensable que exista la relación céntrica.
hoy estoy quebrado. Claro. Sí, hoy traigo un dolor acá, pero MD. Sí, hoy me toca. Sí, no Bueno. se preocupe, doctor. Gracias. Este es el número de reconocimiento de la escuela. ¿Y qué es la ortodoncia interceptiva? Que vamos a trabajar con esto. Es decir, siempre insistimos, nada más, en hacer un análisis oclusal. ¿Para qué me sirve la oclusión, el análisis oclusal, la férula de relajación y el guarda? ¿Para qué me sirve? Vamos a preguntarle a Gretel, que está más avanzada. Para reprogramar los músculos, Ajá, reprogramar los músculos y luego, llevarlos a una... ya oyeron, reprogramar los músculos, ponerlos ya en su función normal. ¿Qué más? Pero no siempre al menisco a su lugar, No, eso no. ¿verdad? No el menisco a su lugar. Y Evitar más daño, pero... Y es un método diagnóstico para hacer un tratamiento de oclusión o de ortodoncia. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes debemos devolver la posición de este músculo. ¿Cómo devolvemos la posición de este músculo? Entonces, ¿a qué denominamos ortodoncia interceptiva? Implementa medidas para atenuar o detener una anomalía dentomaxilar en sus primeras etapas, eliminando la causa que los produce. Eso decía Espinosa de la Sierra. De oclusión. Entonces, para que no se agrave el chasquido, no se agrave todo esto, decía, vamos a hacer esto. No está hablando de mover dientes, no está hablando más que de músculos y huesos. ¿Qué decía Escobar? ¿Qué decía Isaac? Forma terapéutica que mediante movimientos dentarios menores y el uso constructivo de fuerzas seductivas y del crecimiento puede resultar en la recuperación de la trayectoria normal de desarrollo. Exacto. Aquí mover, y él ya recomienda mover un poquito los dientes, ligeramente movimientos menores y el uso de fuerzas eruptivas. Vamos a ver qué es el análisis funcional. Aquí en el análisis funcional vemos perfectamente bien al músculo que necesitamos platicar. ¿Qué músculos queremos saber si funcionan bien? Queremos saber si funciona bien este músculo, este menisco, este fascículo que va en el cóndilo y también este músculo. Entonces tenemos primordialmente, al desplazarse el cóndilo hacia atrás, tenemos como desventaja que este músculo es desplazado en su inserción hacia atrás. ¿Por qué? Porque se inserta en él, ¿cómo se llama el de aquí adelante? Apófisis coronoides. Y al desplazarse empieza a funcionar mal también este músculo. Entonces son dos músculos que no funcionan. Luego, este músculo no funciona si los dos fascículos no están al parejo. Ajá. Entonces, si entendemos de los 4 músculos, simplemente con eso se desfasan 2 músculos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso nuestro análisis funcional se basa muchísimo en esto. Exactamente, ¿qué produce una clase 3 de cóndilo, Isabel? ¿Y cómo lo identifico, Gretel? Identificarlo con la cefalometría. Dice Isaac que no, completamente de acuerdo. La clase condilar no la puedo identificar con la cefalometría. No puedo. No veo bien exactamente el cóndilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una clase 3 de cóndilo? El cóndilo está más adelante. Más adelante. ¿Cómo lo identifico? Con mi RC, ¿no?
Lo identifico con que las rayitas que marco en el modelo se fueron hacia adelante. ¿Cuánto se pueden ir hacia atrás las rayitas, Isaac? Ya has hecho análisis funcionales. ¿Y cuánto hacia adelante, 2 Gretel? milímetros. ¿Eh? 2 milímetros. Más de 2 milímetros, medí mal. Sí. Mordió mal. Hay un error. ¿Cuánto hacia adelante? Son ¿Cuánto 4. dijo? 2 milímetros también. No más de 2, Isabel. Si tengo más de 2, medí mal. Si un solo lado está afectando, es malísimo porque me puede provocar una asimetría en cuanto a crecimiento. Entonces, el análisis funcional tiene una importancia equiparable. Ya vieron, la clase no es con cefalometría, equiparable a la cefalometría y a los modelos de estudio. ¿Lo entendemos esto? Equiparable a la cefalometría y a los modelos de estudio. Es indispensable, más funcional que los modelos en dentición temporal y mixta, más funcional que los modelos, más útil que los modelos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, normalmente nuestra... ¿Quién sabe qué hice? Que aquí vienen como 3 temas. No, aquí vienen como 3 temas. No. Bueno, entonces, la gran ventaja que tienen los aparatos funcionales es la capacidad de adaptación que tienen los huesos. ¿A qué denominamos, Isabel, matriz perióstica? Lo acabamos de ver. Es cuando Te escucho, Isaac. Matriz perióstica es cuando es el crecimiento de los músculos por medio del movimiento de los huesos. Es el crecimiento de los huesos. Sí. Entonces, provoca crecimiento en alguna zona del hueso o microesquelética, ¿verdad? Esto, ¿hasta cuándo se da este crecimiento, Isabel? Mientras haya sangre. Mientras haya sangre dentro del hueso, es decir, mientras haya tejido hematopoyético. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, la matriz capsular, esa sí se puede dar en muchos momentos. ¿Estamos de acuerdo? Tan es así que por eso se llena un alveolo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendamos que la matriz perióstica es la capacidad que tienen los huesos de crecer hasta alcanzar el equilibrio con la funcionalidad de los músculos, siempre y cuando estén en etapas de crecimiento, ¿verdad? Bueno, entonces a un paciente, imagínense, es increíble esto que encontré, un paciente de 5 años de edad con fractura de mandíbula que no fue inmovilizada, se anquilosó el cóndilo y la niña mantuvo su función y formó una articulación fibrosa con el tiempo. Es decir, se adapta de tal manera que puede continuar masticando y todo esto el niño a los 5 años, el humano. Pero ha de haber sido un dolorazo endemoniado y todo esto. Y es que suceden muchas cosas. A veces vive uno en el campo, esto y lo otro, o la falta de información, o la falta de centavos, o el miedo a asistir a determinado lugar, ¿verdad? Se cae alguien, se fractura y se olvida uno de lo que pasó. Bueno,
Entonces, tenemos que, aquí estamos viendo qué músculo es ese. El temporal, que se inserta completamente. Si la mandíbula se va para atrás, la inserción se va para atrás. Pero lo que yo no me acuerdo, Gretel, es la diferencia entre origen e inserción. Pues origen es de donde... Platícamelo en cristiano, así como el gol que le metieron a Pumas por el que le empataron en el último minuto, dices, ¿no? Origen es el Pues de donde sale el hueso inmóvil y la inserción es donde se va a mover. Sí, sí, está mejor. Entonces, así exactamente, si estamos de acuerdo, esto es algo muy importante. En este hueso, ¿dónde está el origen? ¿En la zona blanca o en la zona blanca o en la zona... En el hueso temporal. en la zona roja. ¿Aquí está el origen? Ajá, sí. Ujú. ¿Verdad? Pues no, nada más temporal, Varietal. ¿verdad? Frontal. ¿Verdad? Y la inserción va a estar acá. ¿Estamos de acuerdo? Algo muy importante. Entonces, ya vemos que también nos ayuda hasta movimientos de lateralidad. Entonces, necesitamos valorar la posición de reposo. ¿Por qué es importante valorar la posición de reposo postural de la mandíbula? ¿Y cómo lo evaluamos? Tú duermes con tu esposa, ¿verdad? Sí. Dormías con tu esposo, tu pareja. ¿Verdad? ¿Qué has visto? Tú duermes sola, ¿no? ¿Qué has visto cuando duerme uno? ¿Viste alguna vez que dormía la pareja, tu hija, tu bebé? Todavía no te fijas. ¿Has visto que abre uno más la boca? La relaja. ¿Verdad? Se abre un poco más la boca. Por eso, ¿cuál es la posición ideal de la mandíbula para no abrir demasiado la boca y no estirar de más o de menos los músculos? Te escucho. A ver, Gretel. Pues ese es el que se conoce como el tono, que es el reposo, pero... La voy a parar. para que se caiga, para que se detenga. La posición ideal, siéntate acá. Sí, es para que no te empuje. La posición ideal para que la mandíbula esté bien es esto erecto. Aquí erecto. ¿Lo están viendo? Esto completamente erecto y tratando de ver que la línea que va de aquí para acá, ¿lo están viendo? Esta línea que va, lo voy a voltear de aquí para acá, esté paralela al piso. Sí, esta es la posición ideal. Quédate acá un segundo. Esta es la posición ideal sin recargarse con nada. Porque en ese momento alcanza la relación céntrica la mandíbula y un espacio de equilibrio. Y necesitamos saber de cuánto es el espacio. Entre mayor sea el espacio, más inestabilidad en la oclusión. Aunque no tiene una definición exacta, el espacio debe ser no mayor de 2 milímetros. 1.5 milímetros. Ok, gracias. Entonces, no vamos a poner a la persona así. Paciente erguido sin apoyar la espalda, dirigiendo la vista al frente. Por eso le pedimos, ¿dónde debe poner las manos la persona? Aquí. No aquí. Porque si lo pongo aquí, se va hacia atrás. Ponlo acá. ¿Verdad? Pónganlo, pruébenlo. ¿Verdad que se siente que se va a hacer? Ahora pónganlo acá sobre la mesa. Entonces, por esto, aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta es la única posición que debe poner. Por favor, tus pies los vas a poner en el piso.
Si tu banquito es muy alto, búscate un banquito más bajo para el niño. ¿Me están poniendo atención? Sí, No colgando los pies. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es que a veces pasa eso. sí, que queda muy chiquito. ¿verdad? Sí, 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 sí. La persona. Pues es El niño. ¿Cómo? El niño no alcanza el piso. Sí, no lo alcanza el piso, no lo alcanza. Entonces, búscate un banquito más bajo. Yo, por ejemplo, hace ya mucho tiempo, porque sigue todavía ahí, le compré al señor de acá de la esquina, no sé si han visto que vende banquitos y vende otras cosas. Ajá. Le compré 3 banquitos, chiquito, mediano y grande, que se desarman. Como se aplastan. Como que se aplastan, son buenísimos. Entonces tengo 3 medidas en el consultorio. Para que Bueno, sí, son para trabajar y por eso no los uso. Por eso no los uso para que estén para trabajar. Y como son de plástico, creo que no se van a acabar nunca. Es un plástico que aguanta sin vencerse. Sí. Bueno, por eso se los recomiendo. Bueno, en cuanto a ejercicios fonéticos, encontré que repetir la palabra Mississippi. Primero comencé, Isabel, con la palabra mazapán, pero no alcanzaba a ponerse en relación. Sí. Entonces encontré el Mississippi. Mississippi, 2 veces abrir y cerrar, y luego pi, la explosión, la pi, al terminar el pi, pa, pan. Por eso había puesto mazapán, pero por eso encontré, dije, ay, qué bonita palabra, Mississippi, porque además de que existe una región en Estados Unidos, o sea, no es una palabra inventada, ¿sí me explico? Me pareció que era muy apropiada. Entonces, cuesta trabajo en la dentición temporal porque el niño a veces no puede verlo, pero no es palabra difícil. Son letras MSP que pronuncia el niño. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a ver. Eso, primero comenzamos con esto. Con esto comenzamos. Midiendo de acá para acá. Un punto en el mentón. Por favor, que el mentón no esté hipertónico. Pero después esto se movía, Gretel. Entonces lo cambié por este punto. La nariz es el lugar que... A ver, mueve tu nariz acá. Inténtenlo. ¿Verdad que no se puede? No podemos moverla. En cambio, esto sí. Si jalamos o apretamos, en cambio, no. Entonces, por eso lo cambié. Y queremos saber esta distancia entre esta y aquella. En posición ideal de relación céntrica debe haber acá en promedio 1,5 milímetros a 2 milímetros. Más de esta distancia significa que el músculo hay mucha distancia entre el músculo en reposo y la máxima intercuspiración. Entonces el impacto es mayor. Tú sabes de box, ¿verdad? Bueno, si cuando te van a pegar, si te acercas, el golpe ya no es tan fuerte. Dicen los de box, yo no sé, por eso te pregunto, que si ves que ya el golpe no lo puedes quitar, mejor acercas la cabeza para que sea menos fuerte. Sí, así, yo estoy hablando de... Pero eso es física. En cambio, si te alejas, puede irse con todo el cuerpo sobre de ti. ¿Sí me explico? En cambio, si te alejas, se va con todo y llega con todo sobre de ti. Lo mismo pasa cuando está aumentada la dimensión vertical y al descargar toda la fuerza en una posición de la mandíbula, ya no le da fuerza para desplazarse y es puro machacar el alimento. ¿Ok? Esto es lo que queremos buscar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos?
En dentición temporal y mixta hay un poquito más de espacio. 2 o hasta 3 milímetros lo podemos aceptar, el ideal 2, pero hasta 3 lo podemos aceptar como normal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a preguntarle a Isaac, ¿cuándo son los levantamientos de la oclusión? No me acuerdo. ¿Y por qué se dan? Levantamientos de la oclusión. Sí, Es que todavía no hay una curva de Spin, una curva de... correcto, pero hay levantamientos de crecimiento vertical con mayor ímpetu. A los 6 años les dije que coincide con la erupción del primer molar, por eso muchos dentistas dicen que es por la carnita que hay arriba del primer molar que lastima y levanta la oclusión. Eso es falso, es por levantamiento vertical. Haya o no primer molar, tienen levantamiento vertical el ser humano. ¿Y el segundo levantamiento cuándo se da? Con la erupción de los caninos. Con la erupción de los segundos molares. Entonces no me has leído nada. Con la erupción de los segundos molares a los 12 años. Por esto, en la etapa entre 6 y 12 años, puede llegar a medir 3 milímetros porque no ha terminado de levantar. ¿Verdad que no tiene chiste esto? ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el adulto ya va a tener 1,5 o 2 milímetros. ¿A qué denominamos sobremordida verdadera, Gretel? ¿A qué denominamos sobremordida verdadera? La dimensión vertical. A una gran diferencia entre la posición de reposo de la mandíbula y la máxima intercuspidación. Una gran diferencia entre esta y esta. No es de que haya mordida profunda, sino sobre mordida verdadera cuando este espacio es mayor. Cuando este espacio es mayor y no están funcionando bien los músculos, a eso le denomina racosis sobre mordida verdadera. Así le llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a continuar. Bueno. Entonces, ¿vamos a ver algún método de exploración? Vamos a determinar la posición de reposo. Ese es el primer paso. Determinar la posición de reposo postural. Ese es el primer paso. ¿Cómo determino la posición de reposo postural, Isaac? Con el Mississippi y el cansancio, agotamiento muscular con un ritmo de 92. Esa es la posición de reposo. Con eso desprogramo los músculos momentáneamente, pero no deben tener contacto los dientes, porque al primer contacto que haya, la mandíbula se desvía. Entonces yo debo primero determinar la posición de reposo, después medir, registrar. ¿Cómo registro y mido la posición de reposo, Gretel? Cuando termina el Mississippi, con los mismos puntos de inicio. ¿Y con qué más? Con la cera. Con la cera utility. Por eso es cera utility, para que sea blandita y no le provoque desplazamientos. Porque si la caliento, puede estar más caliente de un lado que otro y me va a desviar. Y después valoro la posición de reposo y posición oclusal con una mordida en una hoja de cera. Por favor, hasta el fondo, aunque se perfore la cera. ¿Por qué hasta el fondo? Porque quiero conocer el impacto final de la mandíbula. ¿Estamos de acuerdo?
No para oclusión, que acuérdense que no debe perforarse la cera. No, aquí quiero conocer el impacto final de la mandíbula. Vamos ahorita a los pasos, pero vamos a explicar esta tabla. ¿Por qué? Porque la metí acá, debía ir más adelante. Vamos a entender esta tabla. ¿Qué es sobremordida verdadera, Isabel? La distancia que hay. A mayor distancia es sobremordida verdadera. ¿Qué es sobremordida falsa? Es menos de 3 milímetros. Si es menos de 3 milímetros en niños o menos de 2 milímetros en adultos. Quiere decir que la cosa está normal. ¿Qué es desplazamiento posterior? ¿Qué es desplazamiento posterior? Que el cóndilo se fue hacia atrás. Se fue hacia atrás. Quiere decir que brincó al menisco y se fue hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es desplazamiento anterior? Para adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es patrón de crecimiento? Dólico, meso. Dólico, meso. Ahora, ¿qué hace? Si yo tengo un paciente con una sobremordida verdadera, desplazamiento posterior y es un braqui, va a ayudarme un poco a corregir la mordida profunda, pero me va a hacer crecer mucho a la mandíbula. ¿Lo están viendo? Me va a ayudar mucho. Si tengo un sobremordida verdadera, desplazamiento posterior y es dólico, me va a abrir mucho la mandíbula, lo va a volver mucho más dólico. No se lo vayan a poner porque me va a rotar la mandíbula mucho. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo un verdadera y desplazamiento anterior y le pongo y es braqui, me sirve nada más para redirigir el crecimiento. Tú tienes un paciente que no se desplazó el cóndilo, pero la mandíbula la ves un poco chica. Este paciente te va a durar su aparato todo su pico de crecimiento. Ya sea, Isaac, Gretel, ese aparato u otro aparato. Te lo cambio un clamp por un twin block, pero es el mismo. Por un Bionator te lo cambio, pero es el mismo. Sigo con el mismo principio. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a ser lento el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entenderlo, que no vas a encontrar cambios espectaculares en 10, 12 meses, porque no los hay. Va a ser nada más redirigir lo que va a crecer. ¿Le estamos entendiendo esto? Redirigir lo que va a crecer. En cambio, si tiene una sobremordida verdadera, desplazamiento anterior y es dólico, no. Lo voy a hacer crecer. No crean que corrige la sobremordida. No, eso no. Lo voy a crecer vertical mucho y entonces lo vuelvo más dólico. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo una sobremordida falsa, menos de 2, desplazamiento posterior y es horizontal, no voy a corregir la dimensión vertical, pero sí voy a hacer crecer bastante la mandíbula. ¿Le estamos entendiendo? Esta tabla debe ser base para que decidan qué aparato poner. Si es falsa, desplazamiento anterior, pues no hago crecer verticalmente, pero redirijo el crecimiento. Esta no, falsa, anterior y vertical, no le hago nada. No sirve para nada. Es mejor esta que esta, porque esta me hace crecer verticalmente. Es mejor esta que esta, porque hacerme crecer vertical es peligroso. Ahí lo tienen, ¿lo están viendo?
Esta tabla deben utilizarla. Bueno, entonces ya estamos entendiendo esto. Entonces el paciente se debe sentar erguido, sin apoyar la espalda y dirigir la vista al frente a la altura de los ojos o plano horizontal. Aquí, así como te dibujé acá, así como te marqué acá, así. O colocar un espejo delante del paciente, pero no es necesario, ¿eh? Lo necesario es que tú se sienten también, Aide, se sienten frente al espejo para que repitan con él, estén cuidando, repitan con él, que no esté moviendo la cabeza. Si tú estás bi, si, pi, estás cansando los músculos de otra manera, del cuello y todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a recordar la posición del cóndilo. Aquí yo les he insistido. Aquí está el conducto auditivo y esto está entre 3 y 5 milímetros por detrás y debajo. Cuando no localicen el trazado, ¿ok? Esta es su condición normal en un corte. Adelanta la mandíbula, Isabel, ya que te veo que casi te comes el teléfono. Adelántala. Ahí está haciendo esto, Isabel, si es que no tiene chasquido. ¿Lo están viendo? Si está impactado el cóndilo atrás, cuando adelanta la mandíbula, Isabel, ¿qué hace? Arruga el menisco, lo arruga y no alcanza a desplazar a la mandíbula hacia adelante. Lo arruga y por lo tanto este fascículo no trabaja. ¿Lo están viendo que se arruga? Sí. ¿Verdad? Lo arruga. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿esto qué provoca? Que se quede impactado, hasta le empieza a molestar que se quede impactado el cóndilo más atrás, lo más atrás posible, ¿lo vemos? 2 milímetros más atrás. Si pasa el tiempo y se vuelve una persona de la edad de tu papá, por ejemplo, o de tu papá, o de su papá, mía, así, entonces puede llegar, empieza a crecer. Cuando vean un cóndilo así, está patológico, ¿lo están viendo? Empieza a crecer el cóndilo como un hongo aquí, no aquí, aquí como un hongo. Y se perfora y se escucha la crepitación. De tanto que se aplastó, vean cómo quedó esto. Este músculo ya no funciona ni de broma, este fascículo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer para solucionarlo? Bajarlo y adelantarlo para poner el cóndilo contra el cóndilo del temporal y que este menisco regrese a su posición. Regresando este menisco a su posición, se libera la posibilidad de crecimiento. Si el paciente está en edad, si no está en edad, si está en edad de cualquiera de ustedes o mi edad, entonces nada más va a regresar a su lugar. ¿Cuánto tiempo lo usará, Isabel, un cristiano de mi edad, de tu edad o de la de Isaac? Siempre. Déjame pegarle un balazo por abrir la boca. ¡Pah! Esto, uno menos. Pero no sé 9 a 12 meses. 9 a 12 meses. ¿Cuántos? ¿Usará qué? Pero, ¿usará qué? ¿Usará qué? ¿Pero usará qué? Usará el miofuncional. Ok. Es que no completé. Sí. Es que no completé. 3 meses mínimo. No quiere decir que nada más 3. 3 meses mínimo. Tomar la radiografía y hacerle su análisis funcional y ya empezar el tratamiento de ortodoncia. 3 meses mínimo. Para que regrese el menisco a su lugar, regrese a esta posición. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fabricar un rodillo de cera blanda, de cera Utility. Yo no he encontrado diferencia, aunque los alumnos me han dicho, entre la roja, la blanca, la azul, pero dicen que una es más dura que otra. Yo lo veo igual, nada más depende de la época de frío. La roja yo se la
tengo la roja muy bonita. No, ¿Verdad? Esta discusión le he oído 1000 veces. La blanca la siento más. está más aguada, más La otra como que es más pegajosa, no sé. Pegajosa, pero más dura. pero está más dura. Sí. No sé. Ah, bueno, pues compren la que más les guste. La que más hay en el depósito siempre es la blanca. La que más hay en el depósito siempre es la blanca. Pero yo, por favor, no vayan a poner el rodillo al último diente. ¿Por qué? ¿Qué arteria, Isaac, hay detrás del último molar? ¿Y qué nervios? ¿Qué arteria? La ranina se llama. Y su paquete vasculonervioso. Al momento de sentir un pedazo de alimento, un pedazo de cera, desvía, Gretel, desvía la mandíbula. Y entonces ya no nos sirvió la mordida. Por esto, la desvía. Al momento de sentir un pedazo, y como la cera es un poquito dura, la desvía. Entonces, por favor, no lo dejen más que al penúltimo diente. Al morder se va a ir un poco al último diente. Entonces, por favor, lo cortan. Poniéndolo en la boca lo cortan, ¿sí? Con 5 milímetros de altura y de ancho, ¿ok? Por favor, hagan su rodillo, no doblando nada más la cera, ablandándolo y haciéndole un solo rodillo. ¿Estamos de acuerdo? La ablandan, le hacen un cachito así, un tubito, y después le conforman a la boca del paciente. Marcamos un punto en la nariz y otro en la punta del mentón, ¿verdad? Se coloca, se mide la distancia con dientes en oclusión. No siempre, Isabel, la boca cerrada. Si no puede cerrarla porque está trompudito por hipertonicidad de mentón, con la boquita abierta, pero con los dientes en oclusión. Dientes en oclusión, ¿le entendemos a esto? Así, dientes en oclusión. No me interesan los labios, sino los dientes. Por eso cambié este punto por este, por si se llega a mover. Por eso lo cambié. ¿Lo estamos viendo? Dientes en oclusión. Ya están los dientes en oclusión. Ahí le mido esto suave para que no se mueva. No quiero que se mueva esto, ¿sí? Bueno. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, un punto en la nariz y otro en el mentón. Se mide la distancia entre ambos puntos. Yo les voy a decir, yo hago una trampa. No lo pongo exactamente en el mentón, a veces un poquito abajo de la nariz. Siempre le mido 60. Ese es mi número. Si me explico, le pongo acá, digo, aquí me dio 60, ahí lo marco. Si me explico, yo, pero no es lo mejor. Sí, hay caritas más largas y más cosas. Y a veces me queda hasta por acá, porque es 60. Entonces vuelvo a mover mi vernier ya con 60. Se le pide al paciente que repita la palabra Mississippi durante 5 minutos de manera pausada y sin descanso. Que no haya, que todas las letras sean una. No quiero la palabra Mississippi, no. Todo continuo, Mississippi. Que pareciera que es una sola palabra todo. No tan rápido, pausada, ahí tienen el ritmo. 92 el ritmo. Ajá. Y por favor, no es Mississippi, que lo dicen, es movilidad en todo, pero no asintiendo con la cabeza, por favor. ¿Ok? Es cuestión de paciencia. No dejen entrar al hermanito. No, es criminal, se burla. A veces ni los papás. Es más fácil. Pero ¿sabes qué, Isabel? Es más cómodo para la mujer que para el hombre. A ver, quiero ver a mi hijita. ¿Ya me entendiste?
Para la mujer como que pues, es mujer. Pero a ver, quiero ver a mi hijita. Ok, entra. Pero calladita, te sientas acá, por favor, le digo a la mamá. Por favor, sin intervenir atrás del niño que no vea que no te vea, porque si no, uy, uy, uy. Ahora, el niño que asiste a CEPOBA es un niño muy dócil, muy bonito. El niño de consultorio a veces se siente en popis y son más difíciles, ¿ok? Se mide de nuevo el punto de la nariz al mentón sin que el paciente tenga contacto entre los dientes. Por esto yo les insisto, por favor, cuando van a terminar ¿cómo se llama? El Mississippi, tengan en la mano tanto el rodillo calientito en la mano, Isaac, para que no esté dura la cera, así. Yo así lo tengo caliente en la mano, así, y el vernier, que no pasen más de 10 segundos entre que pongan el vernier en la cara, abra la boca, coloquen el rodillo con cuidado y comience a cerrar. Porque si hay algún contacto con los dientes, ya perdimos todo y hay que repetirlo. Entonces se introduce el rodillo de cera utility a la boca del paciente y se pide que cierre a la segunda medida. Si la primera fue de 60 y la otra de 64, a los 64. Ajá. Hay que cuidar durante el cierre que se realice sin presentar hiperactividad de mentón. Eso lo van a cuidar ustedes. También debe colocarse el rodillo en el borde incisal de la arcada inferior. Ahí va el rodillo, por eso ya lo prepararon ustedes en su modelo. ¿Ok? Se retira el rodillo y se colocan los modelos. Posteriormente se realizan 5 marcas en los modelos que abarquen ambos modelos, continuas de arcada superior a inferior, a la altura de molares en ambos lados, a la altura de caninos en ambos lados y en línea media. ¿Para qué sirve cada marca? ¿Para qué sirve la de molares? Para ver si se desplazó. La de caninos nada más es para corroborar que no hicimos mal una línea, pero la de anterior sí me sirve para ver si hubo desplazamiento de lateralidad. Es muy importante, ¿estamos de acuerdo? Entonces realmente con 3 bastaría, pero mejor 5, ¿ok? Posteriormente, ya terminamos, se coloca una oblea de cera rosa toda estación del tamaño de la arcada superior sin rebasar las caras vestibulares y hasta el penúltimo molar, hasta el penúltimo otra vez. Y se pide que ocluya al paciente con fe. ¿Ok? Calientita. Yo casi, es muy difícil que yo use el encendedor para mis ceras. Agua caliente. El agua caliente te dice exactamente cómo se calienta parejito todo. ¿Se me explicó? Se agarra una tacita, se le mete en agua caliente. Agua que la soportemos con la mano. La cera es muy bonita. Se coloca en los modelos y se comparan las líneas antes marcadas para evaluar la trayectoria de cierre de la mandíbula. Si se desplaza las líneas inferiores hacia atrás, significa trayectoria de cierre hacia atrás y es indicativo de para qué si dentro de los 8 principios de la ortopedia funcional de los maxilares está el de corregir la clase 2. ¿Se acuerdan? Es indicativo. Si se desplazó hacia adelante, ¿qué podrías recomendar, Gretel? El aparato. ¿Qué aparato podrías recomendar? Biblia. No, ¿verdad? Un Bimble, pero sobre todo una perla. O Bimble con perla. Pero perla.
llevar el cóndilo a su lugar. Ujú. No es para ortopedia, eso es para función. Incluso te podría corregir una pseudoplasia 3. Ujú. Bueno, esto ya lo dije. Se evalúan las líneas medias. Si estas coinciden, no existe punto prematuro que les desvíe. Cualquier asimetría anatómica, si no coinciden, la probable asimetría es funcional. Ah, entonces, ¿qué dice? A ver, explícame esto, Isaac. Si hay asimetría y coincide la línea media anterior, es una asimetría anatómica. Eso, cirugía plástica, lo que sea. ¿Sí estamos de acuerdo? Si no coinciden, entonces es una asimetría funcional. Y ahí te dice exactamente qué vas a hacer. Ah, esto nunca lo entiendo, Gretel. Esto. ¿Qué dice? Ah, sí, pues por lo mismo de la matriz perióstica, si está actuando más un músculo de un lado, va a crecer más de ese lado. ¿Verdad? Pero por favor no vayan a meter mal un miofuncional que provoca una asimetría que ya terminó el crecimiento y va a venir el papá y les va a pegar un balazo. Escúchame, Isabel. No viniste el sábado. ¿Tú viniste el sábado? Sí. El doctor Carlos estaba atendiendo a un paciente, creo que, no estoy seguro, pero creo que de 64 años. ¿Viste el señor? Sí. No me acuerdo qué edad tiene. Pero sí. O 54. Sí, 50 y tantos. Ah, sí, bueno, o 54. El caso está que el señor estaba desesperado porque no le gusta cómo se ve, porque quiere verse como... Llegó a tratamiento de ortodoncia que fue maravilloso. Ya terminó el tratamiento, pero no tiene de premolares para atrás, porque los perdió. Y ahora dice, es que yo veo muy salidos mis dientes, se le ven los dientes perfectos. Si se llevara tantito para atrás los dientes, se avejenta. Aparte que no hay apoyo para meterlo atrás. Pero verdaderamente entonces me dice el doctor, es que el señor es un chavorruco. Nunca había yo aplicado tan bien esa palabra porque quiere verse como chamacón cuando ya... Cuidado, caramba, con las expectativas que tengan porque ya no da para más. Entonces, 50 y tantos, dices. Sí. Y yo pensé que 60 y tantos, 50 y tantos. De todos modos, ya 50 y tantos no se cuece al primer hervor. Ya que no lo vas a cambiar, ¿no? No se cuece al primer hervor. Esa es hasta falta de respeto a la esposa. Estaban explicando la sobremordida. Yo le medio llamé la atención, pero me desesperé. Dije, ay. Nada más escuché porque fui de... Quiere parecerse a un chamaco como Isaac. No, ¿cuándo? No a ti, a un chamaco. Ay, este cuate. Yo nada más te digo, Isabel, el alumno más feo de este grupo es Isaac. Por eso digo que cuando... Pero sí, quería algo así, ¿verdad? ¿Lo oíste? Yo me quedé impresionado, me desesperé y me fui. Y como iba a tomarme una pastilla, dije, ¿qué le explico a este hombre? Que se vaya con él. Exactamente. Bueno, en la maloclusión clase 2 sin anomalías funcionales, sin clase 2 de cóndilo, la trayectoria de la posición de reposo a oclusión habitual es recta. Y a esa se le denomina clase 2 verdadera porque es verdadera de dientes. Pero la de cóndilo también es verdadera, pero es terrible. La peor es la de cóndilo.
La de hueso le cortas, la de diente le distalizas, le extraes, le mesializas. La de cóndilo, si no se la haces con miofuncional, no queda, aun cuando sea un chavorruco, como dijo el doctor. Es que me cayó de variedad esa palabra. Me gustó la palabra. Ah, entonces tú lo viste, que Sí, lo vi. yo... O sea, no es que mis dientes están muy adelante, ¿no? Yo veo que otros los tienen más atrás. Escuché algo así. ¿En serio? Y su cara le sella bien. Yo le dije, si se lleva para atrás va a caer en el músculo por la edad. Y vi que empezó a poner, dije, ya me voy. Este es un hombre necio que no va a entender. No va a entender. Sí, Como mi paciente. Es como si le explicara que casi perdió el Pumas. Pues no es un equipo como el Real Madrid. no. Mejor. Son mejor. Pero a mí no me cae bien el Real Madrid. ¿Sabes quién me cae bien? El Barcelona. Te lo voy a platicar por qué. De buenas a primeras, el esposo de Mariana le va al Real Madrid. No. Por azares del destino, estaba yo en España y de buenas a primeras dije, le voy a llevar una bufanda. No, playeras, las playeras cuestan $1,000,000. No. Y la maldita bufanda del Real Madrid costaba 150 euros. Y la del Barcelona, 8.6 euros. Pásale si quieres, pásale. 8.6 euros. Por eso me cayó bien el otro. No porque... Con decirte que me compré una playera corriente del Barcelona, de esas corrientes, que me costó 4 euros. Pero ni de broma compré yo una de Real Madrid que cuesta, pero como 5,000 pesos mexicanos. No, por eso me cayó mal. No porque me caiga mal o bien el equipo. Entonces, como nacía mi nieto, le compré una cosa de esas que ponen cuadritos que le cambian las imágenes. También del Barcelona, que era barato. Quiero comentar que todo esto lo vendían en Madrid. Tal vez si hubiera yo comprado en Barcelona, era caro lo de Barcelona y barato lo de... No lo sé, pero el Real Madrid era intocable. Entonces, le traje un escudito y alguna otra cosa. Dije, no, esto no lo vale. Porque, por eso me cae mal, no porque me caiga mal. No me interesa que gane el que sea mejor, y si gana el Real Madrid, pues que gane, si gana el Barcelona o el Sevilla o el... Pero que no ganen los Pumas. No, ¿qué te pasa? No, Que ganen todos menos los Pumas. No, los Pumas son especiales en México, ¿eh? Y la mayoría de la intelectualidad de México le va a Pumas. No, Así es. Vamos a partir y saber, vamos todos. no, lástima que sean tan malos. Ya ni por lo que queramos decir. Pero tiene porras importante. Son bravos. Bueno, no hablemos de fútbol. Bueno, así vamos a medir. ¿Lo están viendo? Bueno, jóvenes, fue un placer. Hasta aquí la mordida, el análisis funcional. Así que llegaste, te los voy a pasar para que los veas. Mañana con modelos, Doc. Mañana modelos, Sera Utility. Rosa. Exactamente. Todos los pacientes sirven, Isaac. Sí, Doc. Todos sirven. Grete, ¿cómo se llama esta niña? Aide, un placer. Ahora te voy a decir una cosa, Grete. Por razones que desconozco, estuviste en el grupo. Yo estaba esperando unir porque quería terminar de ver este punto. ¿Estamos de acuerdo?
porque les sirve a ustedes de repaso. Ya no lo van a hacer, pero les sirve. Y tercer y cuarto semestre es repaso de muchas cosas. Hay quien me está exigiendo repaso de selección de brackets. También me está pidiendo eso, pero eso para ustedes que son las consentidas, Aide y tú. Y de hoja matemática, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? Sí, hoja matemática. Cuando yo hablo de selección de brackets, hablo de hoja matemática. Cuando hablo de selección de brackets, espera, apágale ya. Sí, para que no esté.